El gobierno extremeño convocará en las próximas semanas oposiciones para 48 especialidades. En total, unas 576 plazas para titulados superiores, técnicos, administrativos y auxiliares. Enseguida te contamos más. Vamos cambiándonos las pelotas, ¿vale? Le doy la mía a la compañera y recojo la suya. Estupendo, eso es. Venga, que no se caigan. Muy bien. Son algunos de los ejercicios que Luis Miguel les pide realizar a sus alumnas. Asistimos a una clase de gimnasia para adultos en Casar de Cáceres y conoceremos cuál es la función de un dinamizador deportivo. Una figura ligada a los pueblos que organiza eventos o coordina actividades y trabaja codo con los ayuntamientos. ¿Qué condiciones debe reunir un dinamizador deportivo? El dinamizador deportivo tiene que ser una persona polivalente, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y no ceñirse solo pues a lo que es una titulación. Cuanto más abanico de posibilidades puedas ofrecer a tus pueblos, pues mejor y más provecho se puede sacar de la figura del dinamizador deportivo en esos pueblos en los que trabajan, ¿no? La primera pala que hicimos pesó casi 1 kilo, porque como no éramos capaces de inflar el tubular, que digamos que es la estructura de la pala, pues decidimos usar una cámara de bicicleta. Evidentemente el tubular lo inflamos, pero el peso de la pala fue casi de 1 kilo, cuando debe ser de 370 a 375 gramos. Fabrican palas de pádel, palas que han adquirido entre otros José Manuel Calderón, el torero Antonio Ferrera o hasta el mismísimo príncipe de Dubái. Son 100% extremeñas y las hacen en Jaraí de la Vera. Han emprendido en el mundo del deporte y han conseguido fabricar más de 3.000 palas al año. El proceso es complejo y aunque os desvelamos ahora una parte, tendréis que esperar unos minutos para ver el proceso terminado. ¿Cómo obtenemos el producto final de una pala de pádel? Laminando con las distintas capas de tela de carbono con un núcleo de goma foam. La metemos aquí en el horno a una temperatura constante hasta mañana por la mañana. Ahora desmoldamos la pala, cortamos los excedentes de tela. Buenas tardes, hoy estamos muy deportivos. El deporte genera 164.000 puestos de trabajo en nuestro país. La actividad deportiva tan necesaria para todos es también una buena opción laboral. En Extremadura se acaba de renovar el convenio de 121 dinamizadores deportivos. Deporte y ofertas, muchas ofertas y también videoofertas. Todo está preparado, como siempre, aquí comienza Tu Empleo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, ¿cómo estáis? Hola, Belén. Hola, Felipe, hola a todos. ¿Dispuesta a hacer deporte o a hablar de deporte? A hablar de deporte porque no estoy preparada, mira los tacones que llevo, así que luego más tarde me cambio quizás. Bueno, pues hoy queremos centrar nuestra atención, mirar con lupa la figura del dinamizador deportivo, qué es lo que hace, cuál es su trabajo, qué formación necesita y sobre todo plantear también si se puede emprender o no, se puede en el campo del deporte. Bueno, todos sabemos, Felipe, que el deporte es salud, pero hoy también vamos a comprobar que se puede convertir en una opción laboral, como lo son nuestras videoofertas de hoy. Por ejemplo, buscamos conductores, también técnicos de comercio exterior y comerciales. Vamos a verlas. Hola, soy Rebeca Gijón, de la Oficina de Empresas y Empleo de la Universidad de Extremadura en Cáceres. Una empresa ubicada en la zona de Montijo oferta un contrato en práctica de comercial internacional. Si eres estudiante de la Administración y Dirección de Empresa o similar, o eres licenciado en la misma titulación y tienes unos conocimientos altos de inglés y francés, tú puedes ser el candidato. Para más información, en la web que aparece en pantalla. Gracias. Buenas, soy Ismael Rodríguez, responsable de Transporte Francisco Rodríguez y Francisco Rodríguez Transportes Internacionales LDA. Buscamos personal cualificado para la conducción de nuestros camiones. A ser posible que tenga experiencia de más de un año en ámbito nacional como internacional, ADR. Si estáis algunos interesados, podéis mandar el currículum a la siguiente dirección de correo que sale en pantalla. Soy María Ángeles Rodríguez, jefa comercial del Perú Cáceres Wellness. Seleccionamos un comercial externo con experiencia demostrable en campañas comerciales con consecución de objetivos, con capacidad de gestión de carteras de clientes, con grupos, empresas y asociaciones. Los interesados pueden mandar el currículum a la dirección que aparece en pantalla. Atentos porque en Cáceres buscan ingenieros de diseño. Os vamos a dar más datos enseguida.
Ahora vamos ya con la primera historia de hoy. El deporte, como os estamos contando, genera empleo y son muchas las ocupaciones que pueden desempeñar los profesionales que se dedican a la actividad deportiva. En este primer reportaje queremos conocer a Luis Miguel, su función dinamizador deportivo. Vamos a verle en acción. Venga, chicas, vamos a entrar, que hoy tenemos una clase muy divertida con pelotas. Buenos días. Buenas. Un dinamizador deportivo es propiamente dicho un técnico deportivo que se encarga de la gestión, organización y monitorización de actividades deportivas en los distintos municipios, en este caso en mancomunidades de municipios. Hoy, por ejemplo, estamos en una clase de gimnasia de mantenimiento aquí en la localidad de Casar de Cáceres. Vamos cambiándonos las pelotas, ¿vale? Le doy la mía a la compañera y recojo la suya. Estupendo, eso es. Venga, que no se caigan. Muy bien. Muy bien. Luis Miguel, tú eres dinamizador deportivo para la mancomunidad Tajo Salor. ¿Cómo se accede a este puesto de trabajo? Pues mira, el decreto de dinamización deportiva en sí lo regula la Dirección General de Deporte, pero luego cada mancomunidad tiene potestad, por llamarlo de alguna manera, para convocar su propio proceso. Entonces, bueno, en mi caso particular fue un concurso en el que hubo que presentar méritos y luego un pequeño proyecto pues sobre actividades deportivas mancomunadas en distintas poblaciones y bueno, así fue como se accedió al puesto. Pablo, el Gobierno de Extremadura ha renovado la concesión de los 121 dinamizadores deportivos de la región. ¿Esto puede ser una oportunidad laboral? Bueno, pues sobre todo la gente que se está dedicando ahora al mundo del deporte es una oportunidad laboral y bastante buena porque tienen la oportunidad de trabajar un poco desde lo que es el núcleo de los propios municipios, ¿sabes? De ver un poco las realidades deportivas, de ver un poco las realidades de cada municipio y bueno, les puede servir como una práctica fenomenal y además también una forma de incorporarse al mercado laboral. ¿Por qué es tan importante la figura del dinamizador deportivo en los pueblos? Bueno, nosotros somos quizás un caso atípico aquí en Extremadura porque tenemos una estructura medianamente consolidada en el tema de deporte, pero sí es importante a nivel de pequeños municipios porque no cuentan con absolutamente ninguna figura que dinamice el ámbito deportivo. El dinamizador deportivo tiene que ser una persona polivalente, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y no ceñirse solo pues a lo que es una titulación. Cuanto más abanico de posibilidades puedas ofrecer a tus pueblos, pues mejor y más provecho se puede sacar de la figura del dinamizador deportivo en esos pueblos en los que trabajan, ¿no? Antonia, ¿a usted qué le parecen las clases de Luis Miguel? Estupendo. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Por qué? Pues porque nos lo pasamos muy bien y nos viene muy bien para la salud. Sí. Marta, ¿a usted qué le parece? Fabuloso, fabuloso. Yo estoy chocha de la vida. Esto para mí es una medicina. Sí. No tengo colesterol, no tengo azúcar, no tengo tensión. Y bailar, pues anda, que el chiqui, no bailo yo, chiqui. No bailo yo, como no lo bailo aquí ninguna, que no se agachan ninguna como yo me agacho. Tu trabajo es mucho más que monitorizar clases. Hombre, claro que sí. Por ejemplo, en la clase que tenemos hoy aquí de gimnasia, influye mucho también el factor emocional, ¿no? Pues ya a cierta edad hay personas pues que emocionalmente pues tienen algunas deficiencias, pues por ejemplo, pues por la muerte de algún familiar cercano o por alguna pequeña depresión. Y bueno, y como ellas dicen, ¿no? Aquí vienen a la clase y vienen a desestresarse, como ellas dicen, ¿no? O sea, aquí vienen y se olvidan de todo, ¿no? Y también el factor, ya te digo, el factor emocional es muy importante en estas clases porque también hay que hacérselo pasar bien. Aparte del beneficio físico que les reporta, pues evidentemente, psicológicamente también les ayuda muchísimo. Bueno, chicas, pues muy bien. Hasta el próximo día. La verdad es que debíamos de aplaudirle nosotros también desde aquí a Antonia y sus amigas que se lo pasan fenomenal haciendo deporte con Luis Miguel. Vamos a hablar de empleo y deporte y en nuestra mesa de expertos tenemos hoy a Alberto Blázquez, que es el coordinador regional del programa de dinamización deportiva del Gobierno de Extremadura. Alberto, buenas tardes. Buenas tardes, Felipe. Bueno, nos ha arrancado una sonrisa, ¿verdad? Las chicas en Casar de Cáceres. Sin duda ninguna. A ver, la figura del dinamizador deportivo, ¿por qué es tan importante para la actividad física y el deporte? Pues sobre todo es importante en Extremadura porque estamos hablando de que es un programa que data del año 97 y por aquel entonces, bueno, pues poblaciones pequeñas, menores de 20.000 habitantes, algo muy habitual aquí en Extremadura, pues eran los primeros profesores de educación física, si se llamaban, o monitores. Y sin embargo, bueno, pues estamos hablando como que 15 años más tarde, ahora mismo el posicionamiento que tiene la figura del dinamizador deportivo, bueno, pues hace que sea el líder o la líder
de esa localidad pequeña. Por lo tanto, es muy importante. ¿Qué formación y titulación se necesita? Ya decía Luis Miguel algo en el vídeo. Bueno, pues la titulación en este caso, mayoritariamente el perfil que tienen los dinamizadores son diplomados en educación física y licenciados, ¿no? Pero también se acoge y se abre el abanico a técnicos de actividad físico-deportiva y a técnicos superiores federativos, ¿no? Ese es el perfil habitual que se suele tener en dinamización. Acaba de renovar el gobierno extremeño el convenio para que 121 dinamizadores deportivos sigan trabajando. Yo creo que eso es una grata noticia, ¿no? Es muy grata porque estamos hablando de que para el año 2017, esperemos que estar todos aquí, sí. Bueno, pues estaríamos hablando de 20 años del programa de dinamización deportiva y por lo tanto es dar continuidad a un programa y sobre todo, bueno, pues consolidar el éxito de un programa en Extremadura, algo bastante difícil por cuanto que la geografía extremeña no permite, digamos, ese pequeño juego de ofertas tan locales y sí que con la cobertura de un programa regional, bueno, pues se está dando respuesta a esa demanda. ¿Y hacia qué colectivos, Alberto, se dirige el trabajo, la actividad de los dinamizadores deportivos? Aquí hemos visto en este caso un grupo de personas mayores. Efectivamente, bueno, pues en este caso la figura del dinamizador deportivo es una figura que acoge a todo tipo de población, es decir, su labor fundamental, normalmente hay una serie de actividades, llamámoslas periódicas, que digamos la población lo conocerá, pues programas de gimnasia de mantenimiento para adultos, escuelas deportivas, que bueno, luego después en verano se traducen en aquagym o en escuelas de natación. También hay mucha gente mayor en las piscinas. Sí. Y luego después también esa faceta no solamente de preparación de equipos para Juegos Deportivos Extremeños, sino también de eventos y de gestión deportiva, es decir, ayudan a esas localidades pequeñas pues bueno, pues a gestionar sus instalaciones públicas, ¿no? Que eso también es una figura y una labor también bastante importante. Ha sido muy importante cómo el deporte ha llegado a esos pequeños pueblos donde no había la posibilidad de que se pudiera hacer deporte o coordinar esas actividades. Ahora sí, afortunadamente. Efectivamente, se trata de un recurso compartido, porque ese es el perfil de un dinamizador deportivo, un recurso compartido entre aquellas localidades que por la población y por sus recursos no podrían probablemente contratar a la figura de un profesional de la actividad física, en este caso o bien a jornada completa o a media jornada, pero sí al haberlo compartido con otras localidades por medio de la mancomunidad, pues permite que la actividad física pues se expanda en Extremadura. ¿Y quiénes se dedican, por ejemplo, a ser dinamizadores deportivos o monitores? En cuanto al perfil, antes comentabas algo en cuanto a los estudios que hay que tener, más hombres que mujeres, son jóvenes, no son jóvenes, cuéntame un poquito. Bueno, pues el perfil medio, la verdad que sí es cierto que hay muchos dinamizadores que llevan ya bastantes años y yo creo que parte del éxito del programa ha sido precisamente ese perfil de técnico polivalente que ha sabido adaptarse a la demanda, que ha ido variando y sobre todo principalmente es un público joven, estaríamos hablando de joven ya adulto, es decir, una edad media de 35 años aproximadamente, mayoritariamente chicos y un perfil actual de diplomados en educación física. Ese es el perfil que tenemos de dinamizador deportivo. A ver, ¿cómo revertir la tendencia, por ejemplo, de lo que siempre se piensa, y es verdad, que muchos monitores trabajan, sí, pero lo hacen de manera estacional? ¿Cómo consolidar hacia un empleo más estable? Bueno, pues si tuviéramos que dar alguna recomendación, creo que es importante que uno se plantee desde el punto de vista de uno mismo, ¿no? Porque tenemos que saber qué esperamos, pero qué esperamos de nosotros, ¿no? Porque a veces esperamos un poco el entorno que cambie y es importante nosotros intentar ver y intentar cambiar el entorno, ¿no? Sí es cierto que la práctica deportiva es estacional, pero sin embargo esto durante todo el año vemos deporte, sin embargo es necesario adaptarse. Sí es cierto que hay que adaptarse porque la temporada regular normalmente suele empezar en septiembre y finaliza en junio, pero finaliza en julio para volver otra vez a empezar. Por lo tanto, la cuestión probablemente esté más en saber adaptarse y en diferenciarse con respecto a nivel de empresa o a nivel público. Muy bien, pues seguimos hablando de deportes. Ahora, si te parece, voy a ir con Belén y luego seguimos hablando porque hay cosas muy interesantes todavía que contarle a nuestros amigos. Belén, ofertas y oposiciones. Sí, oposiciones, porque el gobierno extremeño tiene previsto convocar en las próximas semanas nuevas plazas. No os cuento más, luego, ya sabéis, os doy todos los datos. Bueno, empezamos. En Cáceres seleccionan ingenieros de diseño para la fabricación de componentes mecánicos. Apunta. Ingeniero superior en la especialidad de mecánica con 3 años de experiencia, alto nivel de inglés, C1, y valoran conocimientos de alemán. Un bar de copas, también ubicado en Cáceres, busca una camarera para trabajar a tiempo parcial. Seleccionan estudiantes universitarias. Chicas de entre 22 y 24 años que estén estudiando el segundo o tercer curso con don de gentes y disponibilidad horaria.
Ascensores Cener selecciona un instalador para toda Extremadura. Eso sí, la sede de la empresa estaría en Plasencia. Piden formación profesional de grado superior en electricidad o electrónica, carnet de conducir y residencia en Cáceres o Plasencia. Seguimos en Badajoz, van a impartir dentro de muy poco un curso de legionelosis. Seleccionan docente. Piden formación en química, conocimientos y formación en prevención de riesgos laborales y experiencia demostrable. Abstenerse a aquellos candidatos que no la tengan. Terminamos. CN Travel, una empresa turística, selecciona asistentes de grupos en toda Extremadura. Su función será acompañar a grupos de adultos en circuitos turísticos. Buscan personas dinámicas, con don de gente, serias y responsables. Se valora experiencia con personas de la tercera edad. Cuando envíes tu currículum por email, indica en el asunto la referencia asistentes de grupo-Extremadura. Bueno, y ahora sí os hablo de empleo público, porque el gobierno extremeño, como os he comentado antes, va a convocar en las próximas semanas oposiciones para 48 especialidades distintas. En total, tiene previsto convocar unas 576 plazas, 306 de personal laboral, 232 de funcionariado y 32 de promoción interna. Todas estas plazas corresponden a las ofertas públicas de 2010 y 2011 que no se convocaron en su momento. Además, se reserva un 10% para personas con discapacidad y por primera vez un 2% para personas con discapacidad intelectual. En cuanto a los exámenes, se desconoce la fecha exacta, pero se calcula que serán entre abril y octubre de 2014. Habrá plazas para titulados superiores, como veterinarios o psicólogos, personal de administración, técnicos y personal auxiliar, como camareros, limpiadores o ayudantes de cocina. La convocatoria, como os decíamos, se realizará las próximas semanas y ya sabéis que nosotros os mantendremos permanentemente informados de todas las novedades, Felipe. Pues muchísimas gracias, Belén, por esa información. Luego volveremos contigo para las ofertas, para recordarlas de nuevo. La popularidad que está adquiriendo el pádel en nuestro país y en nuestra región ha hecho que muchos emprendedores hayan creado negocios en torno a este deporte. Hemos viajado hasta Jaraí de la Vera para conocer a unos chicos que hacen palas de pádel de madera artesanal. Se llaman Toro Pádel y fabrican 3.000 palas al año. Aquí tenemos las fotos expuestas en el canal oficial de Dubái de deportes, que son las palas que se le hicieron al Príncipe. Se le hicieron algunas el año pasado, 40 unidades, una cosita así, y este año ya se le han hecho 100. Y luego, pues bueno, palas a famosos hemos hecho a José Manuel Calderón, a Antonio Ferrera, el torero extremeño. Poco a poco se va conociendo más el producto y se nos va demandando más. Estados Unidos, México, Colombia, Brasil, Argentina y de países europeos. ¿Cómo surge la empresa? Pues éramos un grupo de amigos aficionados al pádel, vimos el auge que tenía. Y nada, decidimos hacerlo, pero teníamos claro que teníamos que hacer algo distinto para que la marca fuese bien y teníamos claro que la personalización podía ser algo que nos diferenciase un poco de los demás. Bien, un diseño personalizado o un diseño de gama, que serían las palas que actualmente tenemos en el mercado. Al principio hacía cosas espantosas, y luego poco a poco fuimos afinando y sacando la creatividad y bueno. La primera pala que hicimos pesó casi 1 kilo, porque como no éramos capaces de inflar el tubular, que digamos que es la estructura de la pala, pues decidimos usar una cámara de bicicleta. Evidentemente el tubular lo inflamos, pero el peso de la pala fue casi de 1 kilo, cuando debe ser de 370 a 375 gramos. Empezamos, éramos 2 personas, al principio del año pasado se contrató una tercera persona y este verano hemos tenido que contratar a una cuarta, aparte de servicios externos como el lacado de palas, que lo hace un taller de la zona, y un zapatero que es el que, digamos, nos troquela todas las telas que usamos para fabricar las palas. Este es José Antonio García Diestro, el jugador número 1 extremeño de pádel y el jugador actualmente, el jugador 50 del mundo. Ha sido uno de los motivos por los cuales hemos podido crecer en ventas, ya que es muy importante tener a un jugador World Padel Tour que juegue con tu pala. Aquí podemos observar el producto final. Acabado, una pala de máxima calidad. ¿Cómo obtenemos el producto final de una pala de pádel? Laminando con las distintas capas de tela de carbono con un núcleo de goma foam.
la metemos aquí en el horno a una temperatura constante hasta mañana por la mañana. Ahora desmoldamos la pala, cortamos los excedentes de tela, luego corregimos los defectos con masilla de carrocero. El siguiente paso sería el diseño. El siguiente paso sería poner el vinilo. Vamos al último paso, que sería hacer los agujeros. Y después de tantas horas de trabajo, aquí tenemos el producto final. Una pala pata negra, 100% extremeña. Bueno, yo no había visto nunca cómo se hacía una pala y de qué manera lo hacen estos chicos de Jaén de la Vera. Vaya emprendedores, ¿no? Totalmente. Se puede emprender en deportes, por ejemplo, en expansión, como es el pádel, ¿no? Por supuesto, la verdad que en este sentido, bueno, pues el pádel ha entrado con muchísima fuerza en España, en Extremadura, y todo lo que está girando alrededor, ¿no? Quizá porque esté vinculado en este caso a que todo lo que vincula al pádel también conlleva también un flujo económico, y eso lógicamente pues atrae no solamente a lo que son productos, sino es la creación de instalaciones deportivas, a lo que son actividades, escuelas y demás, y está provocando, bueno, pues que se está expandiendo y que de alguna manera, bueno, volvamos otra vez a reactivar, ¿no? Y eso yo creo que un elemento muy importante. Y sobre todo, como decían en el reportaje, generando empleo. Ellos ya han tenido que contratar y ojalá sigan contratando. Eso significa que en lugar de 3.000, a lo mejor acaban haciendo 6.000 o 9.000 al año. Efectivamente, de eso se trataría. Quizás hay dos elementos que son importantes ahora a tener en cuenta a la hora de emprender, ¿no? El primero de ellos quizás sea digamos, la tendencia low cost, ¿no? Es decir, hay que tener muy en cuenta que ahora mismo la población primero puede y después quiere, y por lo tanto hay que ajustarse muy bien a qué es lo que puede la población para poder ofertar, ¿no? Y en segundo lugar también un elemento importante es diferenciarse, ¿no? En este caso, como muy bien ha comentado en el reportaje, ellos se han diferenciado como marca y se han diferenciado en este caso por la personalización, quizás hacia donde tenemos que tender. Y luego el autoempleo pues también se puede conseguir abriendo una tienda de deporte, gimnasios, en fin, de toda la vida y algo más. En este caso hemos visto la novedad del pádel, ¿no? Exactamente. Y sobre todo porque no solamente se emprende a nivel de producto, también se emprende también a nivel de servicio. Lógicamente, tendencias que vienen incluso en muchas ocasiones desde Estados Unidos, que desembarcan en España y que poco a poco van llegando, ¿no? Llegan a las localidades más importantes aquí en Extremadura y luego poco a poco se va bueno, pues diversificando y va llegando a poblaciones pequeñas, bien de la mano de los dinamizadores deportivos, bien de la mano de otros profesionales. ¿Qué importancia, Alberto, tienen los centros de tecnificación? Aquí tenemos el de Cáceres, quien trabaja ahí también es importante, ¿no? Ahí también hay empleo. Sí, porque hay que tener en cuenta que si para una pala de pádel, por ejemplo, es importante el tener una referencia de un gran deportista, quizá es la parte que toca en un deporte, es decir, podemos promocionar la base, pero es también importante seguir promocionando y tecnificando, ¿no? En este caso, estamos hablando de que el reconocimiento del Centro de Tecnificación Deportiva de la ciudad de Cáceres data del año 98, ¿no? Pero han sido 10 años después cuando la construcción de la residencia estable ha permitido consolidar y que todo ese trabajo a nivel de federaciones deportivas, técnicos, entrenadores y todo lo que gira alrededor, pues también sean núcleos de trabajo. ¿Cómo se incentiva o cómo incentiváis desde el Gobierno de Extremadura el hecho de que haya empleo en el deporte? Bueno, pues además de lo que serían los programas, en este caso dinamización deportiva, también se encuentra el programa de anteriormente Ejercicios de Cuida, actualmente Extremadura en Forma. Son dos programas que estamos hablando de que son 150 profesionales los que a través de ayudas, a través de otras entidades, ¿no? Pero no solamente eso, sino hay ayudas de manera indirecta, ¿no? Es decir, el propio programa JUDES-GEDES, ¿no?, implica un montón de federaciones que a su vez en ellas trabajan muchos profesionales, ¿no? Y no solamente eso, sino hablamos solamente de ámbito regional, pero también podemos hablar de planes a nivel local y a nivel provincial, que también hacen que, bueno, pues esa temporalidad poco a poco, bueno, pues vayamos logrando dar pasitos para que sea mucho más estable. Muy bien, los JUDES, los Juegos del Deporte Extremeño, y los GEDES, Juegos del Deporte Especial. Alberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Y por hablarnos del empleo en el deporte. Muchas gracias a vosotros. Vamos ahora, como siempre, con el recordatorio de las videoofertas de hoy, que han sido estas. Muy atentos, venga. Hola, soy Rebeca Gijón, de la Oficina de Empresas y Empleo de la Universidad de Extremadura en Cáceres. Una empresa ubicada en la zona de Montijo oferta un contrato en práctica de comercial internacional. Si eres estudiante de la Administración o Dirección de Empresa o similar, o eres licenciado en la misma titulación y tienes unos conocimientos altos de inglés y francés, tú puedes ser el candidato. Para más información, en la web que aparece en pantalla. Gracias. Buenas, soy Ismael Rodríguez, responsable de Transporte Francisco Rodríguez y Francisco Rodríguez Transportes Internacionales LDA.
Buscamos personal cualificado para la conducción de nuestros camiones, a ser posible que tenga experiencia de más de un año en ámbito nacional como internacional, ADR. Si estáis algunos interesados, podéis mandar el currículum a la siguiente dirección de correo que sale en pantalla. Soy María Ángeles Rodríguez, jefa comercial del Perú Cáceres Wellness. Seleccionamos un comercial externo con experiencia demostrable en campañas comerciales con consecución de objetivos, con capacidad de gestión de carteras de clientes, con grupos, empresas y asociaciones. Los interesados pueden mandar el currículum a la dirección que aparece en pantalla. Ingenieros, camareros, tenemos más ofertas que repasar. En Cáceres buscan ingenieros de diseño para la fabricación de componentes mecánicos. Ingenieros superiores en la especialidad de mecánica con 3 años de experiencia, alto nivel de inglés, C1, y se valoran conocimientos de alemán. Un bar de copas de Cáceres busca camarera a tiempo parcial. Seleccionan estudiantes universitarias, chicas de entre 22 y 24 años que estén estudiando el segundo o tercer curso, con don de gentes y disponibilidad horaria. Ascensores Cener busca instalador para la zona de Extremadura. La sede de la empresa estaría en Plasencia. Piden formación profesional de grado superior en electricidad o electrónica, carnet de conducir y residencia en Cáceres o Plasencia. En Badajoz impartirán dentro de muy poco un curso de legionelosis. Buscan docente. Piden formación en química, conocimientos y formación en prevención de riesgos laborales y experiencia demostrable. Abstenerse a aquellos candidatos que no la tengan. Terminamos. CN Travel, una empresa turística, selecciona asistentes de grupos en toda Extremadura. Su función será acompañar a grupos de adultos en circuitos turísticos. Buscan personas dinámicas, con don de gentes, serias y responsables. Se valora experiencia con personas de la tercera edad. Importante, cuando envíes tu currículum por email, indica en el asunto la referencia asistentes de grupo-Extremadura. Bueno, pues no estaba preparado, pero esta tarde-noche Belén y yo jugamos un partido de pádel en modalidad mixto. En modalidad mixto, si yo sabes Chicos que no y sé chicas, jugar, me vas a ganar seguro. Es tu gimnasia de mantenimiento. Que nosotros nos vamos. Mañana más servicio público aquí. En Canal Extremadura. Adiós. Adiós. El dinamizador deportivo tiene que ser una persona polivalente, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y no ceñirse solo pues a lo que es una titulación. Cuanto más abanico de posibilidades puedas ofrecer a tus pueblos, pues mejor y más provecho se puede sacar de la figura del dinamizador deportivo en esos pueblos en los que trabajan, ¿no? ¿Cómo surge la empresa? Pues éramos un grupo de amigos aficionados al pádel, vimos el auge que tenía. Y nada, decidimos hacerlo, pero teníamos claro que teníamos que hacer algo distinto para que la marca fuese bien y teníamos claro que la personalización podía ser algo que nos diferenciase un poco de los demás.